¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Matías Ferreira, de Tecpetrol, ingeniero de optimización de procesos. Me acompaña Pedro de Diego, jefe de mejora continua del yacimiento del Tordillo, Sebastián Fagetti, de mantenimiento, Liliana Luso, de abastecimiento, y Cristian Mendic, de ingeniería de mantenimiento. Vamos a presentar rápidamente, para los que no nos conocen, Tecpetrol. Somos una empresa del grupo Techin, dedicadas a la exploración y producción de hidrocarburos y al transporte de gas y energía. Estamos en Argentina, operamos en las 3 cuencas más importantes: Noroeste, Golfo San Jorge y Neuquina. Además estamos presentes en 6 países de Latinoamérica y Estados Unidos. A grandes números tenemos una producción anual de cerca de 37 millones de barriles equivalentes y operamos 12.000 kilómetros de ductos, entre los cuales se destacan algunos importantes como Camisea en Perú. Tecpetrol tiene una trayectoria en lo que es mejora continua, básicamente en optimizaciones. Venimos aumentando el número de proyectos. En los últimos años hemos evaluado cerca de 115 proyectos, con un ahorro estimado que anda en los 30 millones de dólares. Sin embargo, somos nuevos un poco en estas metodologías de equipos de mejora. Hace un año más o menos que estamos trabajando bajo esta metodología. Arrancamos en Salta y hace un poco menos tiempo estamos con Golfo San Jorge. Y esta es la primera vez que estamos presentando los resultados de este trabajo. Así que los dejo con Pedro. Buenos días a todos. Les comento un poco lo que estamos haciendo en grupos de mejora en el Golfo San Jorge. Como decía Matías, arrancamos este año, 2013, con un piloto de equipos de mejora. La verdad que queríamos probar varias cosas para ya poder hacer esto más rutinario. Una de las cuestiones que probamos es, por ejemplo, si teníamos que asignar los temas desde la comisión directiva del yacimiento, o había que darle al grupo el tema elegido, o la posibilidad de que elijan el tema que querían. Lo que hicimos fueron 10 grupos, de los cuales en 8 les dimos el tema desde la mesa chica del yacimiento, digamos, y dejamos un grupo para lo que es la cuestión ambiental, y a otro grupo le dijimos que planteen ellos mismos, a través de varias sesiones de brainstorming, cuál era el tema elegido. El grupo que les vamos a presentar es justamente el grupo que ha elegido el tema por ellos mismos. Bueno, buenos días. Nuestro proyecto, quiero situarlo un poco en el contexto. Es un yacimiento que tiene 144 kilómetros cuadrados. Tenemos 850 pozos productores, de los cuales 650 no tienen telemetría. Y en su momento, dentro de la libertad que nos dio el equipo de mejoras, encontramos un potencial evento de mejora, y es el tiempo que transcurre en estos 650 pozos que no tenemos forma más que manualmente recorrerlo, de detectar la pérdida y las acciones para evitar la pérdida por paro de pozos productores. Ahora vamos a desarrollar un poco cómo trabajamos. Sigue mi compañero Sebastián. ¿Qué tal? Bueno, nosotros desde el pozo productor, Panamérica mostró algo similar. Bombeamos el petróleo hacia una batería a través de una red de caño, de piping. Llegamos a la batería, de la batería extraemos el gas a través de los separadores, y luego la mezcla de agua-petróleo va hacia las plantas. En las plantas separamos el agua que va a los pozos inyectores, se vuelve a introducir a la tierra, y el petróleo se procesa para luego ser refinado en otro tipo de empresas. Bueno, buenos días. Nosotros también, como para poder organizarnos un poco más con el grupo y poder tratar de lograr este objetivo de manera ordenada, tuvimos, gracias a la gente de Mejora Continua, una capacitación que nos brindó el señor Formento, donde pudimos aprender acerca de diferentes herramientas
para poder tratar de ir organizándonos en cada una de las reuniones, evaluar las causas y las posibles soluciones que teníamos para esta cuestión. Una de las herramientas con las que trabajamos fue con esta espina de pescado, en la que pudimos detectar cuáles eran las posibles causas más importantes que nos podían llevar a una demora en la detección del paro de un pozo productor. Las principales, bueno, fueron la mano de obra, condiciones naturales, el método que tenemos, que por ahí tal vez no es tan actualizado como para poder llegar a detectar si había algún paro de pozos, y algunas cuestiones relacionadas también a movilidad. También desarrollamos 2 diagramas de flujo, el previo al actual, es este que podemos ver acá, donde los recorredores, que son las personas que van y recorren cada uno de los colectores, como para detectar si es que algún pozo que se encuentra en producción o si detectan que la temperatura está baja y puede ser un indicador de que se haya parado el pozo, realizan un recorrido dentro de toda esta cantidad de pozos que mencionaba Cristian. Ese recorrido implica que en los turnos diurnos, más o menos el tiempo entre que se verifica el estado de un pozo hasta que se lo vuelve a ver es de más o menos 6 horas. Y en los turnos nocturnos pasan 8 horas. ¿Qué implica esto? Que a veces si fue el recorredor, verificó y estaba todo bien, y se fue, y al irse se produjo un evento que produjo un paro en el pozo, no lo vamos a detectar hasta 8 horas después. Y si ocurre alguna eventualidad que no permita llegar al pozo en esas 8 horas, puede pasar hasta más tiempo. Con lo que pretendemos a través de este proyecto, lo que pretendemos es lograr alguna alarma que nos permita detectarlo antes de que transcurra todo este tiempo. Bueno, dentro de las posibles soluciones que teníamos era analizar el costo y el beneficio del transmisor de presión, caudalímetro, el equipo SAM, el flujoestato, transmisor de temperatura, un termostato y la RTD, que es un sensor simplemente. ¿Cómo alcanzamos el objetivo? El objetivo planteado se trató a través del sensado de temperatura en la piel de caño, en el colector de llegada a la batería, donde incurrían todos los pozos productores. Hay que destacar que no se aplica en todos los casos, debido a que no todos los pozos llegan con temperatura al colector. Algunos pozos tienen una distancia muy larga hacia el pozo y por pérdida de carga pierden también temperatura, u otros motivos, por ejemplo la temperatura ambiente para los pozos de baja temperatura. La detección temprana el proyecto se lo planteó para la estación 25, según un estudio que hicimos, nos alentó a esa batería, cumplía con ciertas condiciones por los tipos de pozo, por la situación geográfica. La prueba piloto fue hecha en 6 pozos productores de tal estación, lo cual anual nos daría una ganancia de 59 metros cúbicos de petróleo. Ahí en la imagen vemos como todos los pozos están dirigidos hacia el colector, luego ingresan a un separador y luego al tanque propiamente dicho de la batería para luego ser bombeado a la planta. De los datos pilotos, esto fue sacado del sistema, veíamos que teníamos un promedio de 120 horas de parada de esos pozos al año, tomando el promedio de 35 metros cúbicos de neta, el promedio de 7 metros cúbicos por cada pozo, nos daba aproximadamente 35 metros cúbicos, y teniendo en cuenta la cantidad de eventos y las horas promedio de parada, nos daban las 120 horas. Bueno, cuando implementamos ya el prototipo, después de todos los análisis, teníamos objetivo. Y parte de recuperar las cosas que perdíamos en producción, creíamos que podíamos directamente detectar paros en el mecanismo de extracción, como lo dijeron los colegas de Panamérica. Sería
que haya un corte de energía, que no ande la parte eléctrica, por ende no va a andar la parte mecánica, la actuación de la protección eléctrica del motor, el sensor de vibración que tienen los AIB, el corte de correas, le saca el funcionamiento a la bomba. Otra cosa es que pare la producción del pozo, no necesariamente cuando o porque el AIB esté funcionando estamos produciendo. Eso se puede ver que se corten el varillaje que tienen los AIB, sigue funcionando pero no está sacando producción, que la bomba de profundidad tenga un desperfecto o la hermeticidad también tenga un problema. Esperábamos detectar todo esto y además dentro de nuestro proceso de balance diario explicar un poco lo que son las pérdidas no detectadas, que sabemos que potencialmente podemos producir 100 metros y al día siguiente tenemos 80. Eso se denominan pérdidas no detectadas. Y después también surgieron, por el principio físico de la medición que teníamos que hacer, creíamos que también podríamos detectar potencialmente disminución en la producción. O sea, el pozo está sacando 100 metros y dentro de 2 o 3 días saca 80. Eso implicaría una disminución de temperatura que nos podría llevar a tener acciones para disminuir las pérdidas. Y después que se parafina la cañería, que es común, y eso produce un efecto térmico que disminuye el paso de la temperatura del fluido al sensor de temperatura. Bueno, acá tenemos un poco de las imágenes. Eso es un colector que pusimos ahí los sensores de temperatura porque es el común de todos los pozos y además porque teníamos toda la facility ya en la batería, en la estación de bombeo. Acá una foto donde está el sensor que sensa la piel de tubo indirectamente la temperatura por la producción, y un protector mecánico y térmico porque queríamos disminuir el efecto de la temperatura ambiente. En el sur tenemos mucha variación y mucho viento. Bueno, así más o menos quedó, y básicamente lo que esperábamos, esto es todo, sobre todo esto era lo que debería pasar. Entonces, cuando un pozo está produciendo normalmente tenemos una temperatura constante y ante el cambio deberíamos sensar o iniciar alguna acción. Y acá, por suerte, una vez que implementamos, empezamos a tener los primeros resultados. Como se ve, la blanca es la temperatura ambiente y la amarilla es la temperatura de uno de los pozos que sensamos, que es el 847. Fíjense que venía con una temperatura relativamente constante y algo pasó, bajó la temperatura y eso alarmó una acción. Como mecanismo de verificar si este método era bueno, a propósito, los comparamos con un sistema dedicado que es el SAM de Lafkin y pusimos la gráfica del SAM de Lafkin, que es un equipo mucho más dedicado, pero que vale entre 7 y 10 veces más que este proyecto, y fíjense que hay una relación. Esto es los golpes por minuto que verifica este equipo dedicado. Así que con eso estamos verificando el funcionamiento. Un segundo evento, acá detectamos una merma de la producción del pozo. Si bien la escala no ayuda mucho, pero créanme que acá había unos 80 grados y empezó a bajar 75. Eso alertó a las personas que conocen mucho más del tema, paran el AIB y le aumentan los golpes para volver a aumentar la producción. Esto es el paro que hicieron para hacer los cambios en el AIB. Bueno, cuando pararon el AIB, los golpes por minuto se fueron abajo. Después tenemos un problema eléctrico. Es muy común en la región que estamos los cortes de ruta, así que fue muy útil porque en una contingencia tuvimos también un corte de energía en el pozo 847, uno de los que usamos el sensor, y lo detectaron. Acá quedó registrado en coordinación. Y por último, acá hubo un evento muy importante donde 4 de los 6 pozos que estamos verificando se cayó la temperatura. Cuando hacemos un análisis de causa-raíz, nos dimos cuenta que todos pertenecían a una misma línea energética.
Como se cayó, acá le agregamos la variable de la tensión de la línea. Cuando se cae la tensión, la temperatura del sensor empezaron a caer. Obviamente fueron y hicieron las acciones para minimizar las pérdidas. Y bueno, ya con todas estas pruebas tenemos algún indicador económico. El costo más o menos por pozo censado son $1.600. Se tomaron los valores antes y después de la puesta en marcha de este prototipo. El TIR nos dio más del 100%, así que creo que es viable el proyecto. El BAN tuvimos un costo de $16.000 y nos dio 89.000. Tenemos 36 de estas baterías y en la actualidad están pidiendo que pongamos en los 650 pozos estos sensores. Así que bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos entonces a